Bueno, hermanos, Jonás, capítulo 1 y capítulo 2, como me decía mi hermano Néstor, ¿podemos dar los 4 capítulos en una sesión? Imposible. Imposible, de verdad. Yo pensaba que sí también, pero imposible. Jonás tiene muchísimas cosas. De hecho, Jonás es uno de los libros más atacados por los críticos de la palabra del Señor, porque una de las cosas que ellos más critican es ese milagro de que una persona sea tragada por un pez y lleve 3 días en el interior de un pez y después salga vivo. Pero hay casos en que así ha ocurrido. Personas que han sido tragadas por grandes peces y se han encontrado después vivos dentro de estos. Así que es un milagro del Señor el vivir o el sobrevivir dentro de un pez después de varios días. Está demostrado. Son casos verídicos. Y además lo han criticado como que esto no era algo cierto, sino que esto era algo ficticio, era una alegoría, ¿vale?, de algo que quería enseñar el Señor a través de este libro, pero resulta que es que Jonás, el profeta Jonás, aparece en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, durante el reinado de Jeroboam II, rey de Israel, como profeta. Y a través de ello, y a través también del propio testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que cita a Jonás, el libro de Jonás, para hablar sobre su resurrección, demostramos claramente, y el Señor demuestra claramente, que el libro de Jonás no es algo ficticio, ni es una alegoría, sino que fue algo que sucedió realmente, que fue verdad. Y dice allí el libro de Jonás: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Se me ha olvidado una cosa sobre la veracidad sobre el libro de Jonás, y es que cuando allí lo cita en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, dice que el profeta que había allí era Jonás, hijo de Amitai. Qué curiosidad que también aquí Jonás es hijo de Amitai, ¿verdad? Jonás, un nombre muy extraño, no era un nombre común dentro del pueblo, y menos que tuviera un padre que se llamaba también Amitai, ¿vale? No quería que se me pasara esto para comentarlo y confirmar que el libro de Jonás es algo cierto que sucedió. La orden del Señor fue clara: levántate, ve y predica. Y resulta curioso que este libro, dentro de los profetas menores, no es un mensaje que va al pueblo de Israel en general, ni al reino del norte, ni al reino del sur, sino que va para un pueblo que es gentil. Por eso Jonás se le llama el profeta, el primer profeta que predica a los gentiles. Además, no era cualquier pueblo, era el pueblo asirio. Nínive era la capital del pueblo asirio, enemigo del pueblo de Israel. Y había una gran enemistad entre ellos. De hecho, los asirios quisieron conquistarlos. Posteriormente, el Señor usa, después de siglos más tarde, años más tarde, usa al pueblo asirio para conquistar el reino del norte y ser dispersado por el mundo entero. Además, Nínive era la ciudad más grande en aquellos momentos. Fijaos que, si nos fuésemos al capítulo 3, cosa que no voy a tocar, dice que Jonás tarda 3 días en cruzar la ciudad de Nínive. 3 días andando. Era la ciudad más grande. Era una de las ciudades más antiguas también, simplemente esto es información para ustedes, porque fue fundada por Nimrod. Está en Génesis, los primeros capítulos de Génesis. Y dice que el Señor le dice: ve, levántate, ve y predica. El mensaje es un mensaje de condenación.
Es un mensaje en el que les va a decir, por vuestra maldad vais a ser castigados. ¿Cuál es la reacción de Jonás? Huir, decir no, no voy. Lo que nos habla también de una voluntariedad, de algo que es voluntario, una decisión voluntaria nuestra. El Señor respeta nuestras decisiones. Y dice que este hombre se va, y se va en dirección contraria. Su destino está, para que lo sepáis, a 3.200 kilómetros aproximadamente de donde estaba en esos momentos. Se quiere ir a lo lejos. Y cuando dice allí el Señor, cuando dice que se quiere ir de la presencia del Señor no se puede huir, ¿verdad? Es curioso, ¿no? No se puede huir de la presencia del Señor. El Salmo 137, los versículos 7 al 13 nos lo dice. ¿Dónde iré yo si no estás tú? Que no estés tú. Allí podemos leerlo. Salmo 139, versículos 7 al 13 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, aquí, allí tú estás. Si tomaré las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Así que es imposible huir. Entonces, si es imposible huir del Señor, ¿qué es lo que significa esto? Del Señor es imposible huir, porque el Señor es omnipresente y está en todos lados. Pero sí puedo huir de aquello a lo cual he sido llamado por el Señor. Una obra, un ministerio, algo que el Señor me haya mandado. Y Jonás quería huir. ¿Pero por qué quería huir? Porque conocía perfectamente al Señor. Y sabía que si iba a Nínive, y Nínive, a pesar de toda la maldad que había en ella, se arrepentía, el Señor los perdonaría. ¿Por qué digo esto? Jonás capítulo 4, versículo 2. Fijaos qué es lo que motiva a este hombre. Versículo 1. Pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó. ¿Por qué? Porque el pueblo se arrepintió y el Señor decidió no castigarlos. Y dice, y oró al Señor y dijo: ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. El Señor tenía un mensaje de castigo, de condenación sobre aquel pueblo, un pueblo que odiaba al pueblo de Israel. Pero sin embargo, si se arrepentía, el Señor los podría perdonar. Pero no me quiero adelantar ni quiero quitarle tampoco palabras para el hermano que tiene la semana que viene la predicación. Y hermano, ¿no es este el mismo mensaje que tenemos nosotros? ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo cuando empezó a predicar el Evangelio? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hechos, capítulo 2, versículos 37 y 38. Al oír la predicación de Pedro y de los hermanos que estuvieron hablando en las diferentes lenguas, en los diferentes idiomas de aquellos que estaban allí en Jerusalén y que venían de diferentes lugares, de diferentes ciudades y países, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijo a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Y en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 21, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Este mensaje que llevaba Jonás a Nínive es el mismo mensaje que trajo Jesucristo. Es el mismo mensaje que trajo anteriormente Juan el Bautista. Es el mismo mensaje que Dios le dijo a los apóstoles que predicasen. Es el mismo mensaje que Dios nos ha dado a nosotros para que lo prediquemos a los demás. Que hablamos, que le hagamos ver a los demás que viven en pecado, que viven en maldad, que viven alejados de Dios y que deben de arrepentirse. Que deben de volverse a Dios. La pregunta que yo me haría, hermanos, para cada uno de los que estamos aquí presentes es: ¿qué estamos haciendo con ese mensaje? ¿Qué estamos haciendo a nivel individual, a nivel de iglesia, a nivel de congregación? ¿Qué estamos haciendo con él? ¿Lo estamos predicando o lo estamos escondiendo? Reflexionemos sobre ello. Y vemos que Jonás se monta en un barco, que embarca, que paga su pasaje, y que dice a partir del versículo 4: pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó a Jonás y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El Señor quería que Jonás fuese. Tenía una misión para él. Y haría todo lo posible, todo lo que estuviese en su mano para que Jonás se volviese para atrás. Y usó la naturaleza para hacer que esa huida de Jonás no se llevase a cabo. Él es el Rey soberano, hermanos. Y cuando nos da una misión, cuando nos pone en un ministerio, cuando nos pone en una obra, es una decisión firme por parte suya. Y hará todo lo posible para que nos demos cuenta, primero, que somos unos privilegiados, sirviendo al Señor y colaborando con el Señor, y que tenemos una obra importante que hacer. Somos importantes para el Señor. Y Él usó el viento, usó la tormenta, usó el mar para que no huyese. Y fijaos de qué calado tendría que ser la tormenta, que aquellos marineros, seguramente personas muy experimentadas, tuvieron mucho miedo. Tuvieron miedo de morir. Y me llama la atención que dice que cada uno de ellos clamó a su Dios. Porque en el fondo del corazón de cada hombre, cuando llegan las malas circunstancias, los momentos de prueba, los momentos de dificultad, se vuelven a Dios. ¿Cuántas personas hemos podido ver y conocer de que le hemos podido hablar del Señor o ver su vida, que es una vida que pasan totalmente de Dios, que no quieren saber nada de Dios, pero cuando ha llegado un momento de dificultad, una enfermedad, una de las cosas que ha hecho es rezar a sus ídolos? Qué curioso, ¿verdad? Vemos que en el fondo del hombre,
corazón del hombre hay una necesidad de buscar a Dios. Hay mucha gente que está necesitada del Señor, pero no tiene sus miras bien calibradas. Y para eso, hermanos, estamos nosotros. No porque seamos mejores que ellos, sino porque el Señor nos ha puesto en el camino correcto para llevar a otros a ese camino correcto, para llevarlos a los pies del Señor, para que su mirada esté bien calibrada, como hizo el Señor con nosotros, calibrar la nuestra. Y vemos cómo cada uno clama a su Dios. La situación de Jonás, fijaos, es muy curiosa. A pesar de aquella tempestad, a pesar de aquel movimiento del mar, a pesar de aquel movimiento en el barco, estaba dormido. ¿Os acordáis del Señor también? Se levantó aquel viento en aquella barca con sus apóstoles, el agua negaba la barca y sin embargo el Señor estaba dormido. El cansancio pudo con Jonás igual que pudo con el Señor Jesús. Y aquel hombre lo despertó, le dice, ora, reza a tu Dios, clama a tu Dios, porque vamos a morir, porque es posible que muramos. Y echaron suerte los marineros. Y esa suerte cayó en Jonás. Porque querían saber quién era el responsable realmente de esta tormenta tan impetuosa que había surgido. Y cayó sobre Jonás. Y entonces cogieron y le preguntaron, ¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Querían saberlo todo, para saber cuál es el motivo por el cual estaban pasando aquellas circunstancias. Y él le respondió, soy hebreo, temo a Yahvé, Dios de los cielos y de la tierra, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y la reacción que hubo en aquellos hombres es sorprendente. Y aquellos hombres temieron, no de cualquier forma, sobremanera. Lo que me hace ver de que aquellos hombres no eran ignorantes del Dios de Israel, no eran ignorantes del Dios de los hebreos, habían escuchado de él. Y dice que temieron de sobremanera. Y fijaos lo que le preguntan. ¿Por qué has hecho esto? Porque Jonás le explicó el motivo por el cual estaba embarcado. Lo leemos un poquito más adelante. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho esto? Y hermano, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras decisiones. A veces podemos tomar decisiones de rebeldía contra el Señor y no solo afectar a nuestras vidas, sino afectar a la vida de los que están alrededor de nosotros. Y os pongo un ejemplo. Josué capítulo 7. El pueblo había conquistado Jericó y había unas órdenes del Señor que dijo, cuando entréis en Jericó, la conquistéis y acabéis con todo el pueblo, quemadlo todo. No cojáis nada del anatema. Es decir, no cojáis nada de aquel que rechaza a Dios. Sin embargo, hubo un hombre llamado Acán que vio una túnica, un ropaje, y le llamó la atención y lo cogió, sin que nadie lo viera, y lo guardó en su tienda, lo escondió en su tienda. El pueblo, después de Jericó, fue a la ciudad de Jai, o de Ai, a conquistarla, a seguir conquistando la tierra prometida. Y dice las Escrituras de que, como pensaron que no era un pueblo grande, sino que era un pueblo más pequeño que Jericó, le dijeron a Josué, que no vayamos tanto. Fueron, lucharon contra ellos, pero perdieron.
y murieron 36 personas. Y entonces se preguntaron, porque su ánimo se vino abajo, ¿por qué ha ocurrido esto, Señor? Y el Señor habló con Josué y le dijo, porque hay pecado en tu pueblo, porque hay una persona que ha cogido del anatema. Fijaos cómo la decisión de aquel hombre de Acán hizo que perdieran aquella batalla y murieran 36 personas. 36 personas perdieron su vida y aparte todas las consecuencias, el dolor de su familia y demás. El final de Acán y de su familia es que murieron por la mala decisión de Acán. Por eso tengamos cuidado cuando tomamos las decisiones. Cuando tomemos una decisión en rebeldía, cuidado, porque no solo puede afectarnos a nosotros, sino a los que nos rodean. Y entonces ellos le dijeron, bueno, vale, muy bien, ¿qué hacemos? No, me tenéis que tirar al mar. Gracias. Me tenéis que tirar al mar. ¿Al mar? No, al mar no ¿cómo te vamos a tirar al mar? Al mar no te vamos a tirar porque si te tiramos al mar y mueres, es posible que tu Dios nos castigue. Por eso intentaron hacer llevar la nave otra vez a tierra. Pero viendo que no pudieron, fijaos el versículo 14. Entonces clamaron a Yahvé y dijeron, te rogamos ahora, Yahvé, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Yahvé, has hecho como has querido. Fijaos cómo se rindieron ante el Señor, cómo reconocieron el señorío, pero al mismo tiempo cómo buscaban la misericordia del Señor para que no los castigasen, por si Jonás moría. Finalmente lo tiraron y aquellos hombres adoraron al Señor e hicieron voto. Posiblemente hicieron pacto con el Señor. Si aquellos hombres se convirtieron a Dios, yo no puedo afirmarlo. Pero aquel testimonio, aquella huida, aquella rebeldía la usó el Señor para que otras personas le conocieran y se volvieran a Él. Y vemos de nuevo la soberanía del Señor. Cuando dice, pero el Señor tenía preparado un gran pez, un monstruo marino, es lo que está diciendo aquí. Un monstruo marino que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Fijaos cómo el Señor prepara todas las cosas para que se cumpla su voluntad. Y aquel pez tragó a Jonás. Algunos dicen que puede ser una ballena tiburón o un tiburón ballena, que es enorme, puede llegar a medir 20 metros, y se lo tragó. No lo sabemos. Un gran pez se tragó a Jonás. ¿Y cuál fue la reacción de Jonás? Capítulo 2. Entonces oró Jonás a Yahvé su Dios desde el vientre del pez. Jonás había dado cuenta de su rebeldía, de que tenía que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jonás? Invoqué mi angustia al Señor y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Para el Señor no hay un lugar exacto donde orar. Incluso hasta el vientre de un pez puede valer para clamar al Señor. Porque al Señor no le importa ya el sitio en sí, sino el corazón con el cual nos acercamos. Podemos orar en la cocina, en el coche, en el trabajo, incluso permitírmelo, incluso en el cuarto de baño, sentado en nuestra taza, en nuestra tapa de la taza del váter. Tenemos que buscar al Señor con un corazón sincero, contrito y humillado. Y rápidamente, la confianza de Jonás, mi voz oíste, mi voz oíste. Y resumiendo, me gustaría irme en cuanto a ver esta confianza de Jonás.
Cuando dice en el versículo 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Versículo 6, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Yahvé, Dios mío. La confianza de Jonás en Dios es esa misma confianza de Job, cuando dice allí en el capítulo 19, en el versículo 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel y mi carne, he de ver a Dios. Es esa misma confianza la que tuvo Jonás. A pesar de estar dentro de aquel pez, sabía que el Señor lo iba a librar, porque sabía que Dios era misericordioso y que Él escucha el corazón arrepentido. Y parece mentira, y con esto quiero terminar, parece mentira, hermanos, que a veces el hombre tiene que tocar fondo para clamar a Dios. Dios permite que el hombre, incluso también nosotros, como hijos suyos, toquemos fondo para que nos volvamos a Él. Pero bendito sea el nombre del Señor, que tiene misericordia de todo aquel que invoca su nombre y clama por su misericordia. Bendito sea su nombre. Porque, como decía Jonás en ese capítulo 4, el versículo 2, dice que Él es tardo para la ira, pero pronto en misericordia. Él es clemente y misericordioso. Así que, hermanos, alabemos al Señor por ello. Porque un día nos encontramos como Jonás. Tuvimos que tocar fondo. Y Él cogió, alargó su mano y nos sacó de las tinieblas, nos sacó de nuestra sepultura espiritual para sacarnos a la vida. Que a Él se da gloria, hermanos.